Para finalizar el tema enlace químico y estructura molecular, vamos a ver brevemente interacciones entre moléculas. ¿Qué ocurre cuando tenemos ahora moléculas que están cercanas? En estas condiciones, las moléculas pueden formar fases condensadas, o sea, moléculas neutras que están juntas como consecuencia de un balance de fuerzas repulsivas y de fuerzas de atracción, pueden condensar cuando están empaquetadas, o sea, cuando están juntas. Estas fuerzas de atracción son fuerzas débiles, fuerzas intermoleculares responsables entonces de la formación de fases condensadas cuando tenemos especies neutras. A estas fuerzas se las llama fuerzas de Van der Waals, tienen energías entre 10 y 100 kJ por mol, o sea que son fuerzas más débiles que las que vimos hasta ahora que formaban los enlaces, que formaban las moléculas. Estas fuerzas entonces atractivas débiles se las clasifica de acuerdo a distintas propiedades que tienen. Unas son las llamadas fuerzas de orientación, que se deben a la presencia de dipolos permanentes. Por ejemplo, vimos la molécula de agua es una molécula polar porque los enlaces son polares y además por su estructura la molécula tiene un dipolo permanente. Si miramos qué ocurre cuando tenemos entonces moléculas con dipolos, vemos que están ordenadas porque la zona negativa del dipolo está rodeada de la zona positiva del dipolo de las moléculas vecinas y de la misma manera la zona positiva del dipolo está rodeada de la parte negativa de las moléculas vecinas. También existen estas fuerzas de orientación cuando tenemos un sólido iónico disuelto en agua. El catión tiende a estar rodeado del polo negativo de este dipolo y el anión tiende a estar rodeado del polo positivo del dipolo. Por ejemplo, si disolvemos cloruro de sodio en agua, las moléculas de agua ahora se van a orientar de tal manera de que las fuerzas de atracción sean mayores. También hay otras fuerzas más débiles que son las llamadas fuerzas de inducción y que se dan en el caso, por ejemplo, cuando disolvemos un compuesto iónico en un solvente no polar. Podrán imaginarse, esta es una situación en la cual la solubilidad es muy baja. En esas condiciones, un ion induce un dipolo en el solvente. Y de la misma manera puede formarse una fuerza de inducción cuando se mezclan, por ejemplo, dos líquidos, un líquido polar como el agua, con un líquido no polar como un aceite. En esas condiciones también la solubilidad es muy baja y el dipolo, o sea, la molécula polar tiende a inducir un dipolo en la molécula no polar. Y por último, tenemos las llamadas fuerzas de dispersión, o tal vez las hayan escuchado, se las denominan también fuerzas de London, que son las más débiles y se originan por la presencia de un dipolo instantáneo que induce un dipolo en una molécula o un átomo vecino. La cuestión acá es cómo se origina este dipolo instantáneo. Hay que recordar que los electrones están en constante movimiento, no sabemos dónde están, lo que conocemos es la probabilidad de que estén en determinada región. Estas fluctuaciones que son transitorias de la densidad electrónica de átomos o moléculas pueden originar un dipolo eléctrico instantáneo en una molécula o átomo que a su vez origina una fluctuación en la molécula o en el átomo vecino. En este caso, esta interacción es la más débil de todas, se hace importante en el caso en que
los átomos o moléculas puedan acercarse, porque es la interacción más débil. Así que puede ser importante para condensar, por ejemplo, lo vamos a ver después, los gases nobles, y se logra cuando las energías cinéticas son bajas, o sea, el movimiento de los átomos o de las moléculas es menor, o sea, en condiciones de bajas temperaturas y también de altas presiones, que hace que los átomos o las moléculas estén más cerca. Hay otro tipo de interacción que es muy importante, que ya conocen, que la han visto seguramente cuando estudiaron las propiedades del agua, que es la unión puente-hidrógeno. En este gráfico vemos la variación de la temperatura de ebullición con el período. Y vemos, por ejemplo, se ve para los elementos del grupo 14 que el primer hidruro, que es el metano, es a temperatura ambiente un gas. Y a medida que va aumentando el número atómico y los elementos están en el grupo por debajo, vemos que el punto de ebullición va aumentando. En el caso de los elementos del grupo 15, vemos que ahora, esta es la variación del punto de ebullición, el amoníaco, si siguiera la tendencia de los elementos del grupo 14, tendría que tener un punto de ebullición más bajo que el que tiene en realidad. Lo mismo pasa para los elementos del grupo 16, pero en este caso es más marcado todavía la desviación. O sea, estos son los elementos del grupo 16. El agua, si se sigue esta tendencia, tendría que ser a temperatura ambiente un gas. Y lo mismo pasa en los elementos del grupo 16. Los hidruros de los elementos que están en el segundo período a la derecha de la tabla periódica, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, tienen, por lo tanto, un punto de ebullición mayor que el esperado. Ya saben que estos tres elementos, flúor, oxígeno y nitrógeno, tienen una propiedad que los distingue. Ya vimos, cuando vimos propiedades periódicas, que son los campeones en... Espero que no se cortó el video, les di un tiempo para que piensen. Espero que hayan pensado en electronegatividad. O sea que son los elementos más electronegativos. Eso hace que cuando se combinan con el hidrógeno se observen estas uniones puente-hidrógeno. La molécula de fluoruro de hidrógeno puede formar hasta 2 enlaces del tipo puente-hidrógeno. Acá tenemos una molécula de fluoruro de hidrógeno. Este flúor forma una unión puente-hidrógeno con el hidrógeno de una molécula vecina y el hidrógeno forma una unión puente-hidrógeno con otra molécula. La longitud de enlace de la molécula fluoruro de hidrógeno es de 92 picómetros. La longitud de enlace de la unión puente-hidrógeno es un poco menos del doble, es 157 picómetros, o sea que la unión es más débil. Cuando se ordenan las moléculas de fluoruro de hidrógeno, el ángulo que hay entre una molécula y otra, debido a la presencia de las uniones puente-hidrógeno, es de 120 grados, lo que hace que las moléculas se ordenen en una forma, como se ve acá, como un zigzag. Para la molécula de agua es más complicado porque ahora la molécula tiene átomos de oxígeno que tienen, habíamos visto, cada átomo de oxígeno le quedaban 2 pares de electrones sin compartir. Por lo tanto, puede formar mayor cantidad de uniones puente-hidrógeno. Formar hasta 4 enlaces puente-hidrógeno. O sea, acá podemos observar este sería el átomo de oxígeno, un par de electrones sin compartir forma una unión puente-hidrógeno con esta molécula de agua, el otro par de electrones sin compartir forma una unión puente-hidrógeno con otro hidrógeno que acá no se ve,
Y además cada uno de los hidrógenos forma una unión puente hidrógeno con una molécula vecina. Como esta unión puente hidrógeno ahora tenía una longitud de enlace mayor que la unión entre los átomos, eso hace que estas moléculas estén separadas. Y cuando miramos la estructura que tiene el hielo, vemos que le quedan huecos. Esta estructura con estos huecos es la responsable del mayor volumen que ocupa una masa dada de agua cuando está en forma de hielo con respecto al agua líquida. Y las uniones puente hidrógeno son importantes también para todos nosotros, lo van a ver los alumnos de bioquímica, farmacia y también los de licenciatura cuando vean química biológica, porque están relacionados también con la estructura de las proteínas. Por ejemplo, las estructuras de las proteínas, en este caso así con una estructura tipo espiral, se debe a las uniones puente hidrógeno. Ustedes saben, las proteínas están formadas por aminoácidos. En los aminoácidos hay un grupo ácido donde hay oxígenos que tienen pares de electrones sin compartir y además hay grupos amino donde hay nitrógenos. Entonces acá podemos ver la formación de estas uniones puente hidrógeno que son las responsables de esta estructura enrollada que puede llegar a tener una proteína. Estos son solamente algunos ejemplos de uniones puente hidrógeno. Y con esto terminamos el tema enlace químico.